Hoy me gustaría comenzar un estudio en el libro de Esther. En el libro de Esther. Hace poco concluimos, o de mi parte, yo concluí el libro de Daniel. Y mi deseo es predicar el libro de Esther y a la vez, por momentos, también en algún momento comenzar el libro de Apocalipsis, también que Alejandro me ha pedido que lo haga. Y lo hago con gusto, pero requiere mucho estudio, mucha preparación. Entonces, a la misma vez me gustaría, por momentos, como ha hecho él, y también, no sé si Tony hará también de su parte, pero de a veces tomar descansos de un libro e ir a otro. Entonces, en mi caso, me gustaría también comenzar en el libro de Esther. No sé cuánto saben del aprecio de este libro o del desprecio. El libro de Esther, hay películas hechas en cuanto a la historia. Es una historia muy atrapante, muy llamativa, porque tiene aspectos románticos, tiene un conflicto y una resolución muy impactante, atrae mucho, digamos, el contenido de este libro. Los judíos, por un lado, aman este libro. Aman. Puede ser que sea de los libros que más les gusta leer, estudiar, pensar. Muchos lo han memorizado de punta a punta. Pero los enemigos de los judíos lo odian. Odian el libro de Esther. Los antisemitas siempre han odiado este libro. Los nazis, por ejemplo, prohibieron su lectura en los crematorios y en los campos de concentración. No se permitía leer el libro de Esther. Y se cuenta que en esos mismos lugares, en días muy oscuros antes de sus muertes, los prisioneros judíos en diferentes campos de concentración alrededor de Alemania y otros lugares escribían el libro de Esther por memoria y los leían en secreto durante la fiesta de Purim todos los años. Luego les explico un poco de esa fiesta. Es un libro que ha causado mucha contienda a nivel social, pero también ha sido un libro que ha desafiado mucho el estudio teológico, el estudio de la palabra, de la Biblia, porque por un lado es el único libro en toda la Biblia que no menciona nunca a Dios. No hay ni una mención a Dios, no hay mención del templo, no hay mención a la ley, no hay ni siquiera una oración de parte de un santo a Dios, nada. Entonces eso causa un poco de confusión y de frustración para muchos que desean estudiar esto como literatura bíblica. Bueno, antes de llegar a todo eso, déjenme decir meramente y definir que el libro de Esther, como ustedes ven allí en sus Biblias, titulado de esta manera, viene de, obviamente, uno de los personajes principales de este libro, ¿sí? Y el nombre Esther es una palabra persa, o probablemente proviene de una palabra persa que significa estrella, o algunos piensan que podría ser también el nombre de la diosa babilonia del amor, Ishtar. ¿Sí? Bueno, vamos a notar a medida que estudiamos este libro que hay un montón de particularidades, cuestiones polémicas, pero hermanos, estos todos deberían sumar al aprecio que nosotros deberíamos tener por ella. Como les dije, no hay mención de Dios, no hay mención de templos, sacrificios, la ley, pero aún así, con todo eso, no tenés extremadamente valorada por los judíos. ¿Por qué? Porque asegura la protección de Dios ante las peores circunstancias para ellos. Y yo les propongo que aún para nosotros, los creyentes, ¿sí?, bajo el nuevo pacto de hoy, lo debemos ver nosotros más que una historia entretenida, llena de suspenso, de victoria sobre el mal. Es una joya por la manera que presenta la providencia silenciosa de Dios. Algunos han llamado a Esther un ejemplo muy vivo de la providencia silenciosa de Dios. Y en un momento les explicaré por qué silenciosa.
Y de alguna manera esto habla mucho a nosotros, porque nosotros, cuando vemos a Dios obrar hoy, no lo vemos en manifestaciones drásticas. No recibimos palabras del Señor en esta época de la historia. No es que Dios nos habla directamente, no es que tenemos visiones, no es que se nos explica, ¿sí? No hay una narrativa de nuestras vidas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué Dios permite esto? No está eso en nuestras vidas. Entonces, la manera que se presenta la protección y la obra de Dios en el libro de Esther es casi como un paradigma para cómo Dios obra en nosotros o en nuestro mundo hoy. No es como en José capítulo 37 al 50, donde a medida que van sucediendo cosas en la vida de José, que José no se da cuenta, ¿verdad? Pero al leer el libro uno sí se va dando cuenta, wow, Dios está moviendo esta persona acá y esa persona allá. Y al final de todo José mismo reafirma, lo que ustedes intencionaron para mal, Dios lo tenía para bien. Todo esto Dios lo usó para el bien mío, el bien del pueblo. Todo esto lo usó para protegernos durante esta hambruna que venía sobre la tierra y para que el pueblo de Dios persevere, sea protegido. Esther, no hay nada de eso. Y hermanos, nosotros nos encontramos en un mundo muy parecido al de Esther. Cómo se describe la obra o la protección de Dios en Esther. No sabemos por qué. No sabemos por qué vienen y aparecen las células del cáncer. No sabemos por qué muere una persona repentinamente sin explicación. No entiendo por qué Dios permite buenas cosas en mi vida, pero tampoco entiendo exactamente por qué permite cosas difíciles. Bueno, todo eso creo que es razón por la cual un libro como este nos va a hacer tanto bien, nos va a ser de tanta bendición. Pero como toda introducción, hermanos, me gustaría dedicarle un poco de tiempo a explicar algunos de los detalles sobre este libro. ¿Sí? Es importante que antes de meternos y estudiar sección por sección de este libro, que entendamos un poco del trasfondo detrás de este libro. ¿Quién lo escribió? ¿Sí? ¿Cuándo fue escrito? ¿Cuándo ocurrieron los eventos? Todos esos detalles. De alguna manera, cuando hago este tipo de estudio, pienso en... hay un método de investigación que se hizo muy famoso en la historia, que algunos dicen que, bueno, tiene muchos siglos de comprobación, pero en inglés en un momento se utilizó lo que se llama las 5 Ws, el método de las 5 Ws. En inglés sería el qué, quién, dónde, ¿sí? Cuándo, cómo. Se agregó el cómo más adelante y se convirtió en las 6 Ws. Pero el punto es, uno empieza a investigar, a querer saber sobre un tema y se hace todas estas preguntas. Y usando un poco de ese método, me gustaría explicarles, introducirles, ¿sí? al libro de Esther. Primero, entonces, la pregunta ¿quién? ¿Sí? ¿Quién escribió este libro? Bueno, eso ya es un desafío. No nos dice el libro de Esther quién escribió este libro. Tradicionalmente se asumía que debería ser alguien que vivió los eventos que se escriben en este libro, que estuvo ahí en el palacio, en Susa, en Persia, porque se escriben detalles sobre palacio y sobre la cultura persa que son muy, muy interesantes, difíciles de saber si no hubieran estado ahí. Entonces, por mucho tiempo se creía que Mardoqueo mismo, ¿sí? uno de los personajes principales, fue el escritor de este libro. Pero esa postura fue perdiendo apoyo por varios detalles que encontramos al final del libro. En el capítulo 10 aparece en el versículo 3, por ejemplo, un elogio importante de Mardoqueo. O sea, casi como antes de su muerte alguien estaba exaltando a Mardoqueo, lo cual sería raro si él fuese el escritor, él mismo sería el escritor. Bueno, parecería que hay casi una falta de humildad allí. Pero además de eso, en el 10, versículo 2, parece dar a entender que el rey Jerjes, o Asuero, como se menciona en
en este libro ya estaba muerto cuando se escribió el texto y eso imposibilita que fuese Mardoqueo el escritor, ¿sí? En realidad no sabemos bien, hermanos. Algunos han escrito y me parece que tiene bastante fuerza la idea de que posiblemente Esdras, ¿sí? Esdras, uno de aquellos que dirigió o fue el líder en llevar al pueblo a reconstruir la ciudad de Jerusalén, el templo, y volver a fortalecer al pueblo, es posible que él haya escrito este libro de Esther. Recuerden que Esdras es uno de aquellos que está intentando llevar al pueblo a regresar a Dios. No solamente regresemos a la ciudad, a nuestro país, a nuestra tierra, sino nuestros corazones, querido pueblo, regresemos nosotros a Dios. Y poder pensar en ese momento de exilio, y es justamente cuando ocurren los eventos de Esther, que Dios estaba providencialmente protegiéndolos a ellos, en parte por medio de personas que Dios estaba usando ante el rey Asuero y demás, hubiera sido mucho ánimo para el pueblo. Miren cómo Dios, a pesar de nuestro pecado, a pesar de ignorarlo, a pesar de entregarnos a ídolos una y otra vez, Dios nos está protegiendo. Entonces, posiblemente Esdras, aunque no sabemos con seguridad, fue quien escribió este libro. Y también respondiendo a la pregunta ¿quién? ¿Sí? No solamente quién lo escribió, sino para quién fue escrito. Bueno, tampoco se menciona de manera directa, pero no cabe duda de que esta historia de Esther, como recién les mencioné, fue registrada para la audiencia judía que sufría oposición de sus enemigos en ese estado de exilio. Bueno, esa pregunta, hermanos, nos lleva a una segunda pregunta. ¿Cuándo ocurrieron estos eventos primeramente? ¿Cuándo ocurre todo esto que se describe en el libro de Esther? Y para poder ubicarlo bien a Esther, tenemos que recordar, hermanos, por qué es que el pueblo judío no está en Jerusalén, no está en Judá. ¿Por qué es que Dios lo tiene en un pueblo lejos, con los persas, bajo el dominio de... Primero fue de Nabucodonosor, los babilonios, después de los persas, bajo Ciro. ¿Por qué están allí? ¿Por qué fueron exiliados en el año 586 a.C.? ¿Por qué? Porque esto fue lo que Dios dijo que iba a suceder si el pueblo seguía obstinado, seguía rechazándolo. Recuerden, Deuteronomio fue muy claro. O sea, la ley en general, pero en Deuteronomio es muy claro. Querido pueblo, si tú me sigues, si obedeces, si guardas mis mandamientos, guardas mi ley, eso va a resultar en bendición. Pero si no lo guardas, si te entregas a los ídolos, si cometes adulterio espiritual y te alejas de mí, entonces habrá castigo, habrá maldición. Noten Deuteronomio 28, versículo 15. Noten los detalles aquí. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Saltando ahora al versículo 36. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Tremendo. Versículo 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Por qué está el pueblo judío fuera de Jerusalén, fuera de Judá, fuera de la bendición de Dios? Porque se habían alejado. Entonces, primeramente en el año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor es el que los lleva. Pero después de unos años, ¿sí? Después de una generación básicamente,
En el año 540 a.C., Ciro el Grande, rey de Media y de Persia, conquistó a Babilonia. Y poco después de la conquista, nos cuenta la historia, Ciro hace algo sorprendente. Emite un decreto que va a permitir a los judíos cautivos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Tremendo esto. Como generalmente uno piensa en tiranos y gobernadores y conquistadores como que van a conquistar y arrasar y obligar a todos a hacer exactamente y adorar exactamente como nosotros adoramos, si no, te matamos. Pero se nota que muchos tenían un poquito más de, por decirlo así, no sé si sabiduría es la palabra, pero que tenían cierta capacidad de liderar y aún a otros pueblos que no eran suyos y los permitían volver a su tierra. Casi sentir que no había cambiado nada, o muy poco había cambiado en realidad, porque podían volver a sus tierras, volver a construir sus ciudades, tener su propio rey, adorar a su propio Dios, y eso lo ayudaría a que no tengan tantas ganas de rebelarse. Entonces muchos vuelven. ¿Sí? Esto es la gracia de Dios también sobre el pueblo judío. Vuelven a Jerusalén, vuelven para construir la ciudad y reconstruir el templo. Un buen grupo, nos cuenta la historia y también la narrativa bíblica, decidió volverse con Zorobabel, con Esdras, pero también una gran cantidad decidió quedarse, no volver. Y eso, hermanos, hay un debate en lo que es los estudios bíblicos en cuanto a si eso estaba bien o estaba mal. Porque lo ideal hubiese sido que ellos vuelvan de exilio y ayuden a reconstruir, y muestren su amor por Dios y su amor por su presencia y su deseo de estar cerca al reconstruir el templo. Entonces el no volver era casi demostrar una apatía por Dios, por la ley, por el templo, por sus propósitos. Se habían acomodado muy bien ahí en Susa o en el imperio persa, sea donde estén. Y a muchos le estaba yendo bien. Imagínense, una mujer judía pudiendo llegar a ser, aunque no se nos revela, una reina. Mardoqueo pudiendo llegar a tener cierta preeminencia. Era como, había muchas posibilidades. Después vamos a entrar un poquito en cuanto a la moralidad, digamos, de este libro, si realmente los que están detrás, los personajes principales, podemos de alguna manera saber si lo que hicieron o no hicieron estaba bien o mal. Entraremos en eso en un momento. Pero el punto es de que Dios está permitiendo que el pueblo judío sufra, pero luego también algunos pudieron regresar, Esther quedó atrás, ¿sí? Y esta historia de Esther se sitúa en el reinado de un rey identificado en el hebreo como Asuero. Así se describe capítulo 1, versículo 1 de Esther. Aconteció en los días de Asuero. El Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias. ¿Sí? Asuero también es identificado en la historia como Jerjes el primero, quien gobernó entre los años 486 y 465 antes de Cristo. ¿Sí? Él fue el cuarto de los reyes del imperio aqueménida de Persia, que tradicionalmente comienza con Ciro, ¿sí? Aquel que conquistó a Babilonia, y continúa hasta la conquista de Alejandro Magno en el año 330 antes de Cristo. Bueno, detalles, ¿sí? Que son importantes, que ayudan a entender, a interpretar. A mí me parece muy interesante, hermanos, que al leer esta historia, que yo la he leído varias veces, uno la lee casi como si fuera una parábola, ¿cierto? Es como difícil leer el libro de Esther y dejarlo como por la mitad, o una parte y después continuar, porque está todo conectado, de principio a fin.
Y eso lo va a hacer desafiante a la hora de predicarlo, hermanos, ya les voy avisando. Es un desafío como trozarlo porque todos los elementos están unidos. Pero bueno, lo vamos a hacer. Pero el libro de Esther no es algo que ocurre en poco tiempo. En realidad, toda la historia se desarrolla en un plazo de más o menos 10 años. ¿Sí? El rey Asuero comienza a reinar en el año 485 o 486 a.C. Y recién esa fiesta y la deposición de Vasti, de la reina, en Esther 1:3, ocurre 3 años después de que empieza a reinar Asuero. Y 4 años después de eso, 4 años recién de que es quitada Vasti de su lugar ante el rey, recién 4 años después, Esther es presentada ante el rey Asuero por primera vez en el año 478 a.C. Y luego el complot de Amán ocurre 5 años después de que Esther es recibida por el rey. Entonces noten, esto se desplaza bastante, ¿sí? No es todo instantáneo una cosa detrás de otra. Bueno, yo les mencioné que la importancia de este libro también se ve en que ocurre justamente más o menos entre los capítulos 6 y 7 de Esdras, unos 50 años después del decreto de Ciro. ¿Sí? Y saben que esto ocurre también, y esto me pareció súper interesante, que Esther registra eventos que toman lugar solo 50 años antes del final de la era del Antiguo Testamento. ¿Por qué es eso importante? No sé si ustedes han escuchado que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo una época de 400 años que se considera la era intertestamentaria. Y esa era, esa época, esos años, 400 años, se reconocen por ser los años silenciosos en cuanto a la revelación de Dios, en cuanto a Dios hablándole a su pueblo, que Dios no habló, no se expresó, no habló por profetas, no se reveló. Y fue una época, digamos, difícil para el pueblo de Dios. Me parece súper interesante que solo 50 años antes de que lleguemos a esa época se ocurre y se registra el libro de Esther, que es un libro que demuestra Dios obrando, Dios protegiendo, sin alguna mención de Él. ¿Y cómo lo hace? Sin alguna palabra revelada de Él. Otra vez, no podemos exactamente decir por qué Dios lo hizo así. Claramente fue diseñado por Dios. Y es intrigante que este libro, que se destaca por ser silenciosa en cuanto a la persona o la presencia de Dios, se revele en ese momento. Es muy probable que por medio de este libro Dios deseaba reasegurarle a su pueblo que Él los iba a proteger y los iba a sostener como siempre. Hermanos, no dejemos ese punto, no dejemos que el silencio nos engañe. Él sigue obrando providencialmente. Y si eso era un modelo, un paradigma para la época intertestamentaria, también lo es para nosotros, ¿sí? Como les mencioné. La manera de operar de Dios hoy, en este momento de la historia, es también por medio de su providencia silenciosa. ¿Sí? Él está obrando, Él está cumpliendo con su plan, Él está preservando a su pueblo, pero lo hace sin toda esta elaboración, explicación y manifestaciones de su persona y su presencia, como fueron en otras épocas. Eso nos lleva, hermanos, de haber visto quién y cuándo. Lo más desarrollado, digamos, en todo esto es responder el qué, de qué se trata, ¿sí? De qué se trata este libro. Ustedes, creo que la gran mayoría, sea por haberlos leído o escuchado,
saben más o menos de qué se trata el libro. ¿Sí? Si les diera a ustedes un bosquejo general del libro, una forma común de más o menos dividir este libro son los primeros 2 capítulos, tratan de cómo Esther asciende al trono, capítulos 1 y 2. Luego capítulos 3 y 4 nos hablan de cómo Amán, ¿sí? Este hombre malvado, personaje principal, pero antagonista a tanto Esther y a Mardoqueo, Amán maquina una venganza en contra de Mardoqueo, porque recuerden, Esther, Mardoqueo son judíos, ¿sí? Y ellos de manera casi parece por coincidencia, vamos a llegar a eso en un momento, Esther tiene la posibilidad de ser reina. Dios la pone como la reina del imperio persa. La reina, se podría decir, del mundo en ese momento. Y Amán aparece en todo esto como alguien que está creciendo en prominencia, ¿sí? Ante el rey. Y Amán desea la adoración, desea el reconocimiento, y Mardoqueo no se lo da. ¿Sí? Mardoqueo no lo reconoce porque no lo va a adorar como él adoraría a su Dios, aunque nunca se menciona a Dios. Entonces Amán maquina una venganza en contra no solamente de Esther y de Mardoqueo, sino en contra de todo el pueblo judío. Y eso también, cuando lleguemos a esos detalles, hermanos, nos va a asombrar, porque hay algo interesante de Amán. Amán no es cualquier hombre. Amán es una malecita. Amán tiene como antecedente, un antepasado de él fue el rey Agag, quien Israel debería haber aniquilado. Y al Saúl no aniquilarlo, ahora están sufriendo a las manos de Amán. Muy interesantes las conexiones en todo esto providenciales. Entonces Amán decide no solamente va a aniquilar a Esther y a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío. Y él maquina una venganza, capítulo 3 y capítulo 4. Luego, en una reversión de las situaciones, capítulos 5 al 7, Amán recibe su merecido. O sea, él pasa de ser el que iba a destruir al pueblo judío a ser el que es destruido. Capítulos 5 a 7. Y por último, capítulos 8 al 10, vemos que los judíos reciben un indulto. Los judíos se pueden no solamente defender, sino que ellos terminan destrozando a sus enemigos y terminan sobreviviendo otra vez providencialmente bajo la mano de Dios. Hay detalles, hermanos, aquí que vamos a poder escudriñar y entender que nos van a volar la cabeza. Ver casi cómo Dios no solamente fue obrando providencialmente mediante las coincidencias y cosas que parecen ser del día a día, pero también en la estructura del libro. No sé si ustedes han escuchado de términos como quiasmo, una estructura que de alguna manera es intencional y utilizada para enfatizar ciertas secciones del libro. Si ustedes fueran a leer una poesía que está compuesta por 4 líneas, generalmente cómo funciona el paralelismo, ¿sí? Como, por ejemplo, o sea, no soy acá poeta, así que no voy a ni mandar, ni a probar eso, pero generalmente en una poesía, si son de 4 líneas, las primeras 2 son paralelas y las segundas, o sea, la primera y la segunda paralelas, la tercera y la cuarta son paralelas. En un quiasmo no funciona de esa manera, sino que la primera es paralela con la última y la segunda con la tercera. Y se va formando cierto énfasis en las que son más centrales, más céntricas. Es lo que se llama un paralelismo invertido, ¿sí? Y en el libro de Esther lo que encontramos es que en el capítulo 1 hay un prólogo, capítulo 10 hay un epílogo, muy común esto. En los capítulos 2 y 3 recibimos el primer decreto del rey, que eso es un decreto para aniquilar a los judíos. Pero luego capítulos 6 y 7, que sería más del medio,
8 y 9 son el segundo decreto del rey, y eso es para proteger justamente al pueblo judío, que ellos puedan protegerse y también atacar a sus enemigos. Obviamente eso sería en el caso del 4, ¿no? Pero esto tiene más eslabones. Más al centro también de la historia está el capítulo 4 y 5, que describen el conflicto entre Amán y Mardoqueo. Y luego los capítulos 6 y 7 muestran cómo Mardoqueo triunfa sobre Amán. Noten cómo va ese paralelismo desde afuera hacia adentro. Y con todo esto generalmente hay un punto céntrico en un quiasmo. ¿Cuál es? Capítulo 6, versículo 1 es el núcleo. La noche en que el rey no puede dormir. También de manera, algo que parece tan simple, ¿no? Que a alguno de ustedes quizá le pasó anoche, no pude dormir. No sé, se me llovió la casa, se me tapó el inodoro, se me despertó un nene. El rey no puede dormir. Y porque el rey no puede dormir, él empieza a buscar en los registros algunos quehaceres que le quedaban a la lista de tareas, y algo que no había hecho era honrar a la persona que lo salvó de un complot para matarlo, y esa persona fue Mardoqueo. Y Mardoqueo, ¿quién es? Es la persona que Amán quiere matar junto con todo su pueblo. Y en ese momento Asuero dice, quiero bendecir y honrar a este hombre de Mardoqueo, y eso empieza a dar vuelta todo el plan que tenía Amán en contra del pueblo judío. En ese momento todo empieza a revertirse y Dios protege, honra a Mardoqueo, a Esther, al pueblo judío. Muy interesante, nuevamente, cómo el Señor no solamente obra a través de los detalles de este libro, pero aún cómo fue escrito. Eso es algo precioso, hermanos, de lo que es el estudio profundo de las Escrituras, la exégesis, predicar la palabra de esta manera, versículo a versículo, entendiendo cómo entra en un gran propósito del libro. Es increíble cómo Dios diseña su palabra. Entonces, ese podría ser el bosquejo, ¿sí? El bosquejo general, tanto a nivel de temas como en énfasis. Pero ahora déjenme describirles, también respondiendo a esta pregunta de qué se trata el libro, déjenme mencionar aquí unos puntos, unos temas principales, unos temas enfáticos en el libro. Y uno de ellos, hermanos, es, que ya vengo mencionando varias veces, el hecho de que no se menciona a Dios. Algunos hasta lo han categorizado. La no mención de Dios. La no mención de Dios es un énfasis en el libro de Esther. Probablemente, o sin lugar a duda, la característica más inusual de este libro. Y uno se empieza a preguntar por qué. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no se menciona a Dios? Y para aquellos que tenemos una perspectiva muy conservadora en cuanto a cómo esto es palabra de Dios y todo lo que está revelado dentro de la palabra de Dios es suficiente, necesario y es intencional. Sabemos que hay una función especial de que no se mencione a Dios en un libro inspirado por Él. Y la pregunta es, ¿cuál es esa función? Y yo les digo, es difícil. Es difícil responder a esa pregunta. A mí me ha costado y todavía me cuesta en el sentido de, hay algunos que dicen, y yo he estado en esa fue mi postura, y les soy honesto, todavía estoy luchando. Al final del día la interpretación, vamos a poder interpretar claramente esto, sea cual sea la respuesta, pero algunos dicen que no se menciona a Dios porque en parte el pueblo, Esther, Mardoqueo, todo el pueblo está en desobediencia. Entonces, al estar todos ellos en desobediencia, Dios ni aparece, Dios ni se menciona. Muchos dicen Esther, Mardoqueo,
no se tendrían que haber quedado acá. No tendrían que haber permanecido en Susa, no tendrían que haber estado en ese lugar, tendrían que haber vuelto con el pueblo judío a reedificar la ciudad, el templo. ¿Qué hacían ahí? También hay partes de la historia que llaman la atención. El hecho de que Mardoqueo le haya, en vez de haber ocultado a Esther, la expuso para que ella sea una de estas mujeres que se presentara ante el rey, que presentarse ante el rey no era meramente caminar un ratito y volver a tu casa. Tuvo que complacer al rey. Tuvo que de alguna manera actuar de una manera que mostrara el placer que ella le daría a él como reina. Detalles que nos hacen, un poco pensar que esto no era lo correcto. Todo esto muestra una falta por preocupación por Dios, su templo, su pueblo, que ni siquiera hay una mención de una oración. Todo esto puede ser interpretado como una alusión al estado muy oscuro y pecaminoso del pueblo. Yo les soy honesto, por mucho tiempo yo he pensado, a Esther no la voy a presentar como una heroína. Justamente por alguno de estos detalles, nunca se menciona a ella ni a Mardoqueo como personas piadosas necesariamente, sino que están, y Dios los está usando, pero como muchas cosas que Dios usa, pero no necesariamente son buenas, ahí están. Y de alguna manera en el libro de Esther eso resalta la fidelidad, la bondad de Dios, que aún cuando no hay nadie, ni una persona prácticamente que está honrando a Dios, sino que son los que se quedaron y no están obedeciendo el mandato de Dios de darle importancia a su pueblo, a su ciudad, a su templo, se quedaron. Y Dios se está mostrando fiel, aun si todos son infieles. Eso es una perspectiva. Esa es la que me enseñaron a mí en el seminario. Y todavía estoy ahí. Porque la otra perspectiva es decir que ellos no fueron, en el caso de Mardoqueo y Esther, ellos no fueron impíos, sino que Esther, por lo joven que era, no volvió porque ella nació allí, sus padres fueron los que no regresaron, Esther quedó porque quedó. Y Mardoqueo, posiblemente también por su edad, no hubiese sido parte de aquellos que van por su propia voluntad. Tampoco en ningún momento del libro de Esther se los describe de manera negativa lo que ellos hacen, ¿verdad? Nunca se nos dice que están siendo impíos. Todo lo contrario, parecen ser los héroes, parece describirles de manera positiva. A nivel de la historia, dicen estas personas, consideran el conflicto de resolución y considerando, el conflicto de la resolución, son los héroes humanos en el libro de Esther. Y de alguna manera hay que decir claramente de que Dios preservó al pueblo de Israel. Dios preservó a los judíos, aún a los que fueron a reedificar la ciudad y el templo. Ellos fueron preservados en parte por aquellos que permanecieron. Dios los preservó porque usó a estas personas, a Esther, a Mardoqueo, para que lleguen hasta el rey y haya decretos para guardarlos y salvarlos. Bueno, no sé qué decirles, hermanos. Está difícil. No sé si podemos saber exactamente cómo se relaciona la falta de mención de Dios a estos personajes principales, pero sí podemos concluir que la falta de mención de Dios resalta que Él está igualmente obrando siempre, aunque no parezca. Ese es el punto. El punto es, sí o sí, sea cual sea la relación de los personajes a esta falta de mención, Dios no aparece en las palabras de este libro. Pero eso es justamente el punto. Aunque no aparezca, Él siempre está entre líneas. Las líneas blancas, dirían en inglés, hay una expresión. Hay que leer entre líneas para decir, Dios está obrando por medio de cada de estos detalles y no se le ha escapado nada.
En otros pasajes, como en Génesis 37, 50, sabemos cómo y por qué Dios mueve las piezas para que José sea el segundo en Egipto y preserve la vida del pueblo de Dios. Pero en Esther da la impresión de que Dios está ausente, pero no está. Su providencia está actuando de manera silenciosa. Entonces, el no mención de Dios es un énfasis importante de este libro. También relacionado con esto, las coincidencias del libro son un énfasis. Hay tantos eventos en la historia que parecen ser puras coincidencias, y digo eso entre comillas, ¿verdad? El hecho de que el rey llama a Vasti, a la reina Vasti, y ella rehúsa entretenerlo. El despojamiento de Vasti y el reemplazo con Esther, una judía. Mardoqueo descubriendo el complot, así de la nada, para asesinar al rey. Todos estos detalles que parecen ser coincidencias que vamos a ver, terminan demostrando que aún esas supuestas y aparentes coincidencias son parte del plan de Dios. Hay algunos leyendo sobre este tema que dicen, no puede ser que a esta fiesta que resulta de este gran evento, que resulta del libro de Esther, que Dios guarda y libera a su pueblo, ¿cómo es que le pueden poner la fiesta del Purim? ¿Cómo puede ser? Si Purim viene de la palabra suerte. Pur viene de la palabra persa suerte. Y eso lo sacamos del capítulo 3, versículo 7. Amán está tramando destruir a los judíos y echa suerte para saber qué día del año vamos a hacer esto. Vamos a aniquilar a los judíos. ¿Cuándo lo hacemos, rey? Bueno, vamos a echar suerte. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 10º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. ¿Cómo que le vas a llamar a esta fiesta donde Dios protege a su pueblo la fiesta de la suerte? La fiesta del Purim, que todavía celebran universalmente los judíos, encarna un irónico recordatorio del hecho de que Dios, y no el azar, no la suerte, no el destino, no los dados, Dios es quien está al control, Dios está al mando, controlando incluso los detalles, los objetos e incidentes más insignificantes de una historia. Detrás aún de la suerte, entre comillas, de las coincidencias, está Dios, siempre moviendo. Está la mano invisible de Dios dirigiendo los pasos. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Pero más adelante, versículo 33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. De esos versículos podríamos ilustrar esos versículos con la historia de Esther, en un sentido. No hay nada, hermanos, ni las aparentes coincidencias, las cositas raras, difíciles, que vos decís, seguramente nadie ha vivido lo que yo estoy viviendo ahora. Seguramente no ha habido junto a alguien, una persona tan tóxica como la que yo tengo en este momento en mi vida, que me está ahí comiendo los talones, que me está hablando. Seguramente. Nadie tiene un esposo o una esposa que es así como la que yo tengo. Y todas esas cosas aparentes que parecen ser tan coincidencias raras y extrañas y que no permanecen, no deberían estar, Dios está en control de cada una. De cada una. Entonces las coincidencias del libro son un énfasis. Y por último, aunque hay más, les menciono el tema de la reversión en este libro. La reversión. Las reversiones o los giros inesperados son también un tema central de la historia de Esther.
Tales reversiones en la suerte de los seres humanos son dominio de Dios, no del azar, no del destino. Es Dios quien cambia los tiempos y las estaciones. Él destrona reyes y coloca a otros, Daniel 2:21. Y en Esther vemos varias reversiones. ¿Sí? Interesante cómo Amán, al principio en el capítulo 3, odia a Mardoqueo. Y al final del libro, capítulo 6, Amán está honrando a Mardoqueo. El decreto es contra de los judíos en el capítulo 3, pero luego hay un decreto contra los enemigos de los judíos, capítulo 8. Capítulo 4, versículo 10, se los describe a los judíos llorando, ¿sí?, por lo que está ocurriendo, este plan de aniquilarlos. Y en el capítulo 8, versículo 12, los judíos se están regocijando. Capítulo 5, Amán se regocija y se jacta. Capítulo 6, Amán se lamenta y teme. Y quizás uno de los más visuales y recordados, Amán, capítulo 5, construye la horca de Mardoqueo. Capítulo 7 y capítulo 9, Amán es ahorcado en esa misma horca. El punto, hermanos, es que una y otra vez vamos a ver en este libro reversiones, cosas que parecen, o sea, ¿qué hace esto acá? ¿Cómo es que esto puede ocurrir al pueblo de Dios? Dios los cambia, Dios los revierte, Dios muestra su capacidad, su poder de mover las fichas, las figuras, las piezas, las situaciones, las emociones, detallecitos tan pequeños para hacer exactamente lo que Él quiere. Luego, a nivel de la teología, hermanos, y con esto vamos a estar ahora terminando, enfocando lo último del sermón y de esta introducción. La teología de Esther. Bueno, no hay nada más enfático en este libro, como ya les vengo mencionando, que la providencia. Y quizás hasta ahora, no sé cuántos de ustedes conocen el término o han escuchado, la providencia de Dios tiene mucho que ver con su soberanía. Soberano, que Dios es soberano quiere decir que Él es rey, que Él controla todo, que Él maneja todo, que no hay nada que escape su poder controlador. ¿Sí? Bueno, la providencia está dentro de su soberanía. Y una definición de providencia es esta. La providencia es el término que suelen utilizar los cristianos para describir la forma intencionada y meticulosa en que Dios dirige todos los asuntos de este mundo para su gloria, para sus propósitos y para sus propios fines personales. En otras palabras, los detalles de este mundo están bajo la soberanía general, pero personal, de Dios. ¿Te encontrás con un amigo del colegio que no has visto en 20 años? Providencia. ¿Conseguiste el último estacionamiento acá de la cuadra? Porque a veces es complicadísimo encontrar un estacionamiento. Providencia. Perdiste tu vuelo por 90 segundos y por lo tanto no llegaste a ver a tu esposa que se estaba por morir de cáncer. Providencia. Esta perspectiva de la providencia también se conoce en la teología como providencia sin riesgo o providencia determinante de Dios. Hermanos, nada ocurre por chance, por coincidencia, por error o sin que Dios sepa o que Dios permita. Nada. Hay cero margen de error en la providencia de Dios. Cero. Entonces todo lo que ocurre, cada detalle, Dios lo ha permitido. Dios lo está usando. No sé por qué. Es silenciosa muchas veces. No se me explica como se explica en otras partes de la Biblia, sino como en el libro de Esther. Pasa, Dios lo está usando, Dios lo va a usar y va a terminar siendo algo bueno. La gran promesa de Romanos 8:28. Todas las cosas, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien.
Y dentro de la providencia se consideran dos términos generales, y esto, como mucho, hermanos, es artificial, pero la teología lo ha hecho basado en lo que la Biblia revela. La providencia de Dios, por un lado, es preservante. ¿Sí? Hay una providencia preservante donde Dios preserva y sostiene continuamente la existencia de cada parte de su creación, desde lo más pequeño hasta lo más grande, según su soberano placer. Entonces, preserva lo que Él ha creado por medio de su providencia, pero también gobierna, su providencia gobernante. Y eso es, Dios guía y gobierna en su misericordia todos los acontecimientos, incluso las obras o los hechos libres de los hombres y sus circunstancias externas, y dirige todas las cosas hacia sus propósitos establecidos para su gloria. Tremendo. La providencia de Dios es su control absoluto, que es tal que va a proteger y preservar todo lo que Él ha dicho que va a hacer y va a preservar. Y por el otro lado, gobierna, maneja cada detalle minúsculo, tal y como debe ser para cumplir con su propósito. Y su propósito, ¿saben qué? Es siempre bueno. Es siempre correcto, es siempre como debe ser. Y hermanos, al meternos en este libro y al meternos al tema de la providencia que va a surgir una y otra vez, va a ser tremendo ver cómo Dios está detrás de actitudes, de enojo muchas veces, de que a alguien se le caiga un objeto, que alguien esté detrás de la puerta y escuchó la conversación, que alguien comentó algo acerca de mí que no fue verdad y lo empezó a esparcir. Todos esos detalles, Dios providencialmente los sabe y los usa, los gobierna. Y vamos a estar viendo entonces cómo es que la providencia debe entenderse, debe impactar nuestras vidas. Pero para concluir el sermón me gustaría en esta introducción darles dos maneras en las que no debemos interpretar la providencia. A través del libro vamos a ver cómo sí interpretarla, cómo apreciarla y quererla y amarla, amar a Dios por su providencia, ¿verdad? Pero déjenme hablarles de dos principios prácticos de cómo no deberíamos interpretar la providencia que muchas veces se hace. A veces tratamos a Dios y su providencia como un semáforo. Como un semáforo. Si las cosas están yendo bien, es la luz verde. Dios está a favor mío. Si las cosas están yendo mal, es la roja. Dios no está contento con lo que estoy haciendo. Voy a entrar en detalles y en ejemplos en un momento. Primero, no debemos interpretar la providencia en contra de la Escritura. Esto va a ser mucho de la providencia y su relación con la Escritura. Muchos, anhelando una experiencia viva de Dios, escuchan una palabra no verbal del Señor y creen haber encontrado esa experiencia viva. ¿Sí? Por ejemplo, al padre que trabaja constantemente hasta horas tardes de la noche, que nunca ve a su familia, pero que tiene mucho éxito en su negocio, dice, Dios tiene que estar bendiciendo mis esfuerzos. Dios está bendiciendo mis esfuerzos en la oficina. Así que es donde tengo que estar. Yo tengo que estar ahí porque Dios me está bendiciendo, me está yendo muy bien, providencialmente. Pero ¿cuál es el problema con esa manera de pensar? Es que el hombre ha elevado, ¿sí?, su mala interpretación de la providencia por encima de la clara enseñanza de las Escrituras. Que ese hombre debería estar, Efesios 6, cuidando de sus hijos y de su familia. No pienses de porque la vida te está yendo bien en el trabajo, lo que sea, que estás haciendo lo que Dios quiere realmente. Hay un
Hay una sección en Jeremías muy interesante que ilustra esto. Déjenme leerles Jeremías 44, 16 al 18, se los leo. Noten la perspectiva de estas mujeres que estaban hablando, que decían esto. Esto era en cuanto a la relación de estas mujeres judías y cómo estaban ellos entregados a los dioses de Egipto. Dicen esto: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Más, versículo 18, noten esto: desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Así a veces somos nosotros, hermanos. Noten, claramente ellos estaban ofreciendo el holocausto, el sacrificio, dedicación a un ídolo, a una diosa pagana, en contra del Dios vivo de ellos. Pero dijeron: no te vamos a hacer caso, Jeremías, porque seguramente vos estás mal. A nosotros nos iba bien cuando le ofrecíamos a la reina del cielo. Y ahora que estamos no ofreciéndole todo esto a la reina del cielo, nos está yendo mal. Tremendo, hermanos, esto. Llevar la lógica de estas israelitas y de este padre que mencionaba, de elevar la interpretación humana de la providencia por encima de la clara enseñanza de las Escrituras. Qué necios que somos si pretendemos que nuestra adivinación circunstancial tiene más peso que el texto inspirado de la Biblia. ¡Qué vergüenza! Así es como empezamos a justificar de todo, hermanos. Desde que yo nací así, es que esta es mi cultura, esta es mi raza, esta es mi manera de actuar, así me criaron. No estoy diciendo que eso no nos influye de alguna manera, pero la palabra es la que tiene que tener la autoridad. Implícitamente se está diciendo esto: lo que ha sucedido sustituye lo que estaba escrito. Y eso nunca es cierto. Hay tantas cosas en la vida, hermanos, que aún para nosotros los creyentes se sienten bien. ¿Sí? ¿Quién de nosotros no ha tenido algún amigo o amiga que se enamoró de un chico incrédulo o una chica incrédula? Pero se siente bien, no está yendo bien. A medida que yo estaba en esta relación y dándole tiempo a esta relación, Dios me estaba bendiciendo en el trabajo. ¿Dios te bendijo en el trabajo? ¿Vos pensás? ¿Pensás que Dios bendiciéndote? Es un error, hermanos, interpretar la providencia en contra de lo que la Escritura dice claramente. Ese sería un error, ¿sí? De alguna manera, pensar que cada vez que algo nos va bien es porque Dios está detrás. No es tan así. Segundo, no debemos interpretar la providencia añadiendo a la Escritura. No solamente en contra de la Escritura, sino ahora añadiendo a la Escritura. Recuerden lo que ocurrió en Job. ¿Sí? Cuando Dios guardó silencio, los amigos de Job empezaron a rellenar esos vacíos, ¿recuerdan? Elifaz empezó a interpretar la difícil situación de Job con un poco de lógica que encontramos hoy por hoy en el Evangelio de Prosperidad. ¿Sí? Si vos te dedicás a Dios, te va a ir bien. Dios, si vos realmente fueras un hombre justo, ¿sabes? Dios te estaría bendiciendo. Serías próspero, rico. Bildad culpa el pecado de Job por su miseria, etc. A falta de una palabra del Señor que explicara con precisión por qué Job estaba sufriendo, los amigos de Job dieron sus propias respuestas basadas en la providencia. Pero claramente, hermanos, esto no era
cómo se debía interpretar esa providencia silenciosa de Dios. Job lo resalta y dice, o sea, si fuera así, entonces, ¿por qué los impíos están viviendo hasta, más años que aún los que aman al Señor y se hacen poderosos? Job 21:7. Esas interpretaciones erróneas de providencia no dan cuenta de todas las implicaciones de la providencia, y al hacerlo hablan mal donde Dios no ha hablado. Dios no había dado respuesta a su pregunta y ese era el punto. Él guardaba silencio intencionalmente. ¿Cómo hacemos nosotros esto, hermanos? Bueno, a veces, volviendo al tema de trabajo, vemos una nueva oferta de trabajo con una puerta que Dios nos está abriendo y por la que seguramente Él quiere que pasemos. Es un trabajo que ofrece mejor dinero, ¿sí? Un mejor lugar para vivir, tiene posibilidades para crecer. Por supuesto, Dios es soberano sobre todas las ofertas de trabajo que se han hecho jamás. Esa es la premisa de la providencia. Pero el hecho de que Dios sea soberano sobre ellas no significa que Dios vaya a estar complacido con ellas. Ojo. Porque después de todo, Dios es soberano y providencial aún sobre el pecado. Y Él odia el pecado. ¿Cómo vamos a decir que porque Dios permita algo, Dios está detrás de alguna manera empujando a que lo hagamos? Ojo con eso. Mucho cuidado. La Biblia es la que nos da los parámetros, los principios para tomar decisiones en cuanto a lo que Dios providencialmente está permitiendo. Pero no es para interpretarlo, hermanos. Puede ser que una decisión acertada sea aceptar el trabajo o puede que no. El simple hecho de que haya sucedido no es prueba de que vaya a complacer a Dios. ¿Saben qué? Muchas de las religiones paganas de hoy se han formado por esta manera de pensar. Muy triste. Y hermanos, todos hemos tenido estas situaciones. Gracias a Dios, a mí me ayudó un día el pastor Henry Toropilo. Se me presentaron dos posibilidades de trabajo, de ministerio diferentes. Una tenía sus beneficios financieros, el otro tenía otro tipo de beneficios. Uno tenía el mismo que tenía mayores beneficios financieros, también de privilegios y de posibilidades, y etcétera. Y como que uno decía, acá está, providencialmente acá está. Esto es el rumbo que debería tomar. Y él me sentó un día y me dijo, Jona, porque así me decía el pastor Henry, Jona, dice, tené cuidado al evaluar esto, porque tiene muchas cosas lindas, muchas bendiciones para tu vida quizás, pero cuidado con evaluar solo a nivel de los beneficios y todas estas cosas que sí tienen de alguna manera su atracción. Pero cuidado que no te estés entregando a eso en base a tu ansiedad por el dinero, tu amor por el dinero, tu deseo de reconocimiento o lo que sea. Evalúa bien tu corazón por qué tomarías esto y por qué no esta otra opción que tiene otras implicaciones y otros. Quizás esto cumple más con lo que realmente el Señor quiere de ti, lo que te ha llamado, los dones que tiene, etc. Me dejó pensando mucho. Al final, fui por el otro lado. Pero me hizo pensar bastante porque es muy común para nosotros que tratemos la providencia de Dios así. Mirá lo que se me presentó por delante. Mirá la chica que Dios me puso acá por delante. Mirá el chico que me puso acá. Es una joya. Y acá me lanzo. Y tengo que, si no, quizá la pierdo. Ahí ya te perdiste todo el punto de providencia. No. El hecho de que Dios sea soberano sobre todo esto no significa que Dios vaya a estar complacido con ello.
entonces no debemos interpretar la providencia en contra de la Escritura. No debemos interpretar la providencia añadiendo la Escritura. Debemos interpretar la providencia por medio de la Escritura. Si así es como lo hacemos de manera correcta. Porque uno se queda pensando, ¿no? A veces el Señor permite ciertas cosas y decís, bueno, pero entonces, ¿por qué lo permitió Dios? ¿Por qué me ofrecieron ese trabajo? ¿Por qué permitió que se formaran estas células cancerígenas en tal persona? ¿Por qué Dios lleva a algunos repentinamente a la gloria mientras otros permanecen aquí? Hermanos, la respuesta es que Dios no explica sus razones para hacer lo que Él hace en su providencia. No la explica de una manera que nosotros entendemos nuestras situaciones dentro de la providencia de Dios. Él las explica en las Escrituras. Y cuando las Escrituras no nos dicen por qué, entonces Dios no ha dicho por qué. El libro de la providencia es un libro cerrado, pero tu Biblia no debe ser un libro cerrado. Y vamos a entrar a esto en más detalles al desarrollar el libro. Pero una de las razones, hermanos, por la que Dios nos oculta su obrar es para que nosotros justamente seamos humildes y dependamos de Él. Yo no sé por qué surgen ciertas enfermedades, yo no sé por qué surgen ciertas muertes repentinas, ni un montón de otras cosas en mi vida. Pero a veces es a propósito que no lo sé. Porque yo no soy Dios. Y Dios desea, como vamos a ver, que nosotros dependamos de Él. Dependamos de su bondad, seamos humildes ante Él. Dios incrementa, madura nuestra dependencia de Él por medio de su silencio. Hermanos, confiemos en la providencia silenciosa de Dios. Es muy buena y va a ser una cosa tan hermosa para nuestras vidas si realmente nos entregamos al hecho de que nosotros no podemos saber todo, no vamos a poder controlar todo, y menos mal, tenemos un Dios que sí lo hace. Confiemos en Él aún cuando su voluntad es silenciosa. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque en este libro de Esther tenemos una manifestación, una ilustración tan preciosa de cómo tú obras y que es muchas veces de manera silenciosa, sin explicaciones, desarrollo, sin manifestaciones elocuentes o magníficas, Señor, de tu obrar, sin profetas, ni pastores, ni predicadores que estén allí proclamando tu voluntad. Señor, tantas circunstancias en nuestras vidas que se han presentado y se van a presentar, que no sabemos por qué ocurren, Señor. Ayúdanos a identificar que no vamos a poder saber. Ayúdanos a correr a tu palabra, a las Escrituras, para saber cómo interpretar esto nosotros, cómo asimilarlo, cómo actuar y reaccionar ante estas situaciones adversas, difíciles, porque tu palabra es suficiente. Tu palabra tiene todo lo que nosotros necesitamos para vivir y reaccionar, responder a estas cosas tan confusas, tan fuera de nuestro control. Y luego al sumergirnos en tu palabra, Señor, luego a confiar, a depender, que tú nos pongas en nuestro lugar en cuanto a tu soberanía y como nosotros somos nada, Señor, en comparación con tu grandeza, tu gloria, que desde allí, Señor, nosotros como criaturas, meras criaturas, Señor, nos aferremos a tu gracia, a tu misericordia, a tu sabiduría y te obedezcamos. Te adoremos, Señor, porque tú sí eres el Dios que sabe todo, que controla todo y que usa todo para el bien de su pueblo. Gracias por esta certeza que tenemos en nuestro Dios y en el Señor Jesucristo. Y es en su nombre que oramos. Amén.